Acuérdense que estamos en el cielo, ¿cierto? En este momento Juan nos ha estado contando cómo va a ser ese lugar. Vimos la semana pasada cómo iba a ser esa ciudad. Vamos a hacer ahí un pequeño repaso rápido sobre esto. Pero estamos nosotros hoy día viviendo y viendo los detalles de esta ciudad. ¿Se acuerda que vimos algunos detalles realmente asombrosos del cielo a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice? Todo lo que la Biblia nos detalla es para que nosotros podamos tener una idea muy clara de todo esto. Y cuando llegamos nosotros al final del capítulo 21 de Apocalipsis, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, versículo 22 al versículo 27 de Apocalipsis 21, ahí va a estar concentrado nuestro estudio. Él nos presenta esta ceremonia de apertura del estado eterno. Vamos a estar en el cielo, vamos a llegar y va a haber una ceremonia ahí en ese lugar. Va a haber una ceremonia de apertura. Y en esta ceremonia que vamos a estar teniendo ahí todos nosotros quienes estemos ahí en el cielo, va a ser realmente algo magnífico. Y eso va a ser en esa ciudad celestial. En esta ciudad donde el Señor estaba hablando como la casa del Padre. ¿Se acuerda que el Señor decía esto? Y nos dice cómo va a ser construida. Construida de oro, bañada de la luz. Y vamos a ver un detalle muy interesante en este aspecto de esa casa celestial, ¿cierto? Bañada de luz. Ahora mire, para que podamos introducir y pensar un poco, vamos a hacer hoy día un paralelo entre una ceremonia que se hace hoy día y se comenzó a hacer 700 años antes de que el Señor Jesucristo, de Cristo principalmente, y antes de que se escribiera este libro de Apocalipsis, la civilización griega. Los griegos ya tenían una organización, ¿cierto?, de un certamen llamado Juegos Olímpicos. Este certamen, de hecho el apóstol Pablo, ¿se acuerda ahí en 1 Corintios capítulo 9? Él va hablando sobre esto y ellos conocían muy bien esta idea. Estas competencias fueron organizadas originalmente en la región occidental de Grecia y en el templo de Olimpia. Los primeros eventos documentados revelan que los juegos eran dedicados a Zeus, quien era su dios principal. Las competencias en Olimpia continuaron por los siglos y comenzaron a incluir a diferentes naciones. El mundo moderno, en el mundo cierto en el que nosotros estamos hoy día, se llaman a estas competencias los Juegos Olímpicos que conocemos tan bien nosotros. Ahora, las primeras competencias olímpicas tomaron lugar en 1896. Y mire cuántos atletas incluyeron. Eran atletas de 14 países que compitieron en ese año por 43 disciplinas diferentes. Todo eso ha ido avanzando, ha ido creciendo en el tiempo y se convirtió esto en una tradición de que se organizaran estos juegos cada 4 años y esta era la idea de que se comenzaran estos juegos cada 4 años para fomentar una mejor cooperación entre las naciones. En 1908, los Juegos Olímpicos se hicieron en Londres y ahí empezó la primera ceremonia inaugural oficialmente de Juegos Olímpicos. Comenzaron ahí con una ceremonia inaugural muy particular. Hasta el día de hoy, los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más observado en el mundo. Los últimos Juegos Olímpicos, uno de los últimos, fueron observados por más de 4 billones de personas en el mundo. Entonces es algo que la gente conoce muy bien y sabe cómo funciona todo esto. Ahora hasta el día de hoy, ¿cierto? Y gracias a esto, los Juegos Olímpicos se han convertido en una plataforma para demostrar un orgullo nacional y especialmente el país que toma estos Juegos Olímpicos. Ellos se esmeran por mostrar el país, por mostrar una excelente organización. Esta ceremonia inaugural no siempre fue el gran evento, no siempre se juntaban, hacían todo esto, pero en el año 1960 o desde el año 1960 todo esto cambió, porque la organización de ese evento estaba a cargo de Walt Disney. ¿Se imagina lo que fue esa organización?
De ahí él puso la vara alta y toda la gente de ahí en adelante comenzó a tener una idea diferente de lo que era una ceremonia inaugural. Él hizo un montón trajo cosas, por ejemplo, hubo coros, hubo bandas, estatuas de hielo, fuegos artificiales, y en un momento dado miles de globos y 2000 palomas blancas se soltaron en el aire. Para el gran final, las banderas de todas las naciones participantes cayeron como paracaídas desde aviones que estaban volando sobre el estadio. Entonces, Walt Disney puso la vara muy alta para todo. Y es obvio que toda la gente después de eso quería hacer una organización, una ceremonia inaugural que fuera algo realmente impactante. Y es lo que vemos hoy día. Todo lo que se hace. Mire cuánto dinero se gasta. Un promedio estimado de $100 millones solamente para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Vamos a nuestro pasaje de hoy día. Y el Señor tiene toda la plata y todas las ideas para hacer una ceremonia inaugural que va a darnos, ¿cierto?, a nosotros, y vamos a hacer un paralelo con esto que son los Juegos Olímpicos. Vamos a leer ahí Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 al 27. Y miren lo que Juan nos sigue relatando ahí cuando quedamos en el versículo 22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a orar y pedir a Dios que Él hable a nuestro corazón y nos guíe para entender estos pasajes y podamos poner ahí en nuestro corazón esta maravillosa ceremonia inaugural que vamos a tener ahí en el cielo. Oramos. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo en el que podemos abrir tu palabra, podemos entender tus verdades. Ayúdanos a entenderlas tal cual como tú quieres enseñárnoslas a cada uno de nosotros. Pedimos que tú hables a nuestro corazón. Y agradecemos porque estás preparando algo tan especial, tan hermoso para recibirnos. Y queremos que podamos, a la luz de tu palabra, entender, tomar para nosotros estas enseñanzas que nos ayuden a vivir esperándote y pensando, como decía esta hermosa canción, quiero verte. Gracias por lo que vas a hablar a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Hay una ciudad y esta ciudad anfitriona que está hablando Juan ahí, ¿cierto? Es una ciudad especial, una ciudad que Dios está preparando para nosotros. Y vamos a pensar hoy día en esta ciudad anfitriona. Miren lo que Juan está diciendo. Primero el apóstol Juan ya nos mostró, ¿cierto?, cómo va a ser esa ciudad. ¿Se acuerda que la semana pasada veíamos el diseño de la ciudad? Veíamos las dimensiones impresionantes de la ciudad, veíamos los detalles de la construcción, cómo estaba construida, tantos perlas y cuántos materiales hermosos muestra el pasaje. Juan se encarga de describirnos esto. Ahora esta ciudad, cuando Juan entra a esta ciudad y él la ve y comienza los versículos la semana pasada, que lo llevan a Juan y lo ven y parece que él está mirando la ciudad desde el cielo. Ahora él entra a la ciudad y comienza a describir la ciudad desde adentro y el guía, ¿cierto?, lo lleva y al entrar a la ciudad el apóstol Juan observa esta ciudad que tenía una calle de oro puro y era un oro transparente, dice el texto, como vidrio. Esas calles en la Nueva Jerusalén estaban hechas de oro de la más alta calidad. Nosotros no podemos pensar ni imaginarnos cómo va a ser ese lugar, tal vez hasta cuando lleguemos ahí. El oro transparente dijimos que no es un material que conozcamos nosotros en la tierra,
pero todo allí es transparente para dejar que la luz de la gloria de Dios brille sin ninguna restricción. Todo lo que vamos a ver nosotros ahí, esta ciudad es una ciudad que va a estar resplandeciendo por todos lados. Esa es la ciudad anfitriona. Ahora mire esto, si nosotros pensamos como lo que está diciendo ahí el apóstol Juan, esta ciudad tiene absolutamente todo. Pero Juan nos toma nota y nos hace ver que hay algo ausente en la ciudad. En el pasaje, ¿cierto? Mientras Juan nos hace ver todos estos detalles importantes, él nos dice, y debemos poner atención en algo que no hay. Miren lo que dice, no vi en ella templo. No vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No solo Juan nos dice que no vio en ella templo, sino él dice ¿por qué no hay templo? Y ahí está diciendo el pasaje, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Esto es muy importante que podamos entender bien por qué Juan está relatando esto. Mire, junto con las cosas que se detallan en la ciudad, hay una ausencia notoria y esa ausencia es precisamente el templo. El templo no está ahí en la Jerusalén terrenal, el templo era el edificio clave y centro de la vida espiritual, no solo de la ciudad, sino de toda la nación. Esto era algo clave en el pueblo de Israel, para ellos tener un templo. Por eso es que cuando Nehemías se escucha que los muros están derribados en Jerusalén, cuando ellos veían que no había un templo, era un dolor que tenían en su corazón, porque esto era algo fundamental dentro de lo que ellos vivían como religión, ¿cierto? Como lo que es el centro de la vida espiritual. En el templo, y especialmente en el santuario, en el lugar santísimo, la presencia de Dios se manifestaba. Por eso para ellos era tan importante, porque ellos decían, no vamos a tener templo, entonces, ¿dónde va a estar la presencia de Dios? La presencia de Dios se manifestaba ahí en el lugar santísimo, era en el lugar donde los sumos sacerdotes entraban y podían interceder por las personas. En el cielo no es necesario un santuario para revelar la presencia de Dios. ¿Por qué no? Porque en la casa del Padre, en esta ciudad anfitriona, la presencia de Dios no se va a limitar solamente a un edificio, no se va a limitar al lugar santísimo dentro del templo en alguna parte ahí dentro de la ciudad, no va a ser eso. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí será distinto porque la presencia de Dios va a penetrar toda la ciudad. Toda la ciudad es un santuario porque Dios va a morar dentro de la ciudad. Imagínense lo que es eso. Imagínense lo que es esta ciudad que va a ser reluciente por todos lados y en esta ciudad nunca va a haber necesidad de ir a un santuario, de ir a un templo, de ir a una catedral o alguna casa de adoración, porque en el cielo vamos a adorar en la misma presencia de Dios. Él mismo, Dios mismo, va a ser el lugar de adoración. Por eso que Juan está diciendo acá en el pasaje, dice, no va a haber templo. ¿Por qué no va a haber templo? Dice el versículo 24, el 23, dice, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el versículo 22 dice, y el Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que nosotros... Y esto está hablando de cómo va a ser la adoración en el cielo. ¿Cuál es nuestro problema hoy día? Que nosotros asociamos adoración a un lugar. Yo voy a adorar al Señor el domingo en la iglesia, en el culto levanto las manos, me tiro de guata, decimos en Chile, ahí de panza, me tiro y hago escándalo. Para nosotros la adoración es eso, un lugar o una actividad. Pero en el cielo, en este lugar que Dios está preparando, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con una canción, no tiene que ver con que yo toque bien o mal un instrumento, que cante bien o mal. La adoración en el cielo tiene que ver con la presencia de Dios. Y esa es la presencia de Dios lo que va a hacer la diferencia ahí en el cielo. En ese lugar, finalmente nosotros vamos a entender qué es la adoración. ¿Qué realmente significa adorar? La vida será la adoración y la adoración será la vida. En ese lugar, nuestra vida va a ser solamente adorar.
Y vamos a vivir en ese lugar adorando a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Ahora mire, los creyentes estarán constantemente en su presencia. Miren lo que dice Juan en el capítulo 21, versículo 3, que vimos hace unas semanas. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan lo que está diciendo que nunca habrá un momento en que no estén conectados en perfecta adoración con Dios. Dios mismo dice va a estar con nosotros y Él va a ser ese Dios. Y dice el Dios Todopoderoso y suma además y el Cordero. Vamos a poder entender esta verdad. Ahora mire, no habrá en ese lugar necesidad de un templo. No es porque Dios dice, no sé, se me fue. No hay necesidad, porque Dios va a ser el templo. A Él vamos a adorar y a Él vamos a acudir y poder tener ese tiempo especial con Él. No va a haber una necesidad de una catedral, iglesia, capilla o ningún otro lugar de adoración. Mire lo que va a pasar. Los creyentes serán los verdaderos adoradores que siempre Dios ha buscado. ¿Se acuerda el pasaje ahí en Juan? Acompáñeme a Juan, capítulo 4, ahí que está hablando el pasaje. Cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Sabe de dónde venía la mujer samaritana en ese pasaje? Venía de adorar a Dios según ella. Ella decía, yo vengo a adorar a Dios. Y el Señor le dice, no, ustedes no entienden lo que significa la adoración. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, a veces no entendemos qué significa la adoración. Miren lo que dice el versículo 23 de Juan capítulo 4, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores o adoradores sinceros adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, adoradores sinceros, verdaderos, dice, busca que le adoren. ¿Sabe cuándo va a suceder eso? En el cielo. Vamos a adorar a Dios perfectamente y con total entendimiento. Hoy día pensamos y creemos nosotros que estamos adorando correctamente. La pregunta que nos debemos hacer es esta. ¿Somos verdaderos adoradores? ¿Cree usted que yo soy un verdadero adorador? ¿Se considera usted un verdadero adorador? ¿Sabe cómo podemos entender esto? Podemos entender si somos realmente verdaderos adoradores. Vamos a hacer un acróstico con esta palabra adorar. Miren lo que significa adorar. Y vamos a entender si realmente somos nosotros verdaderos adoradores. Adorar es andar digna y ordenadamente reconociendo los atributos del Rey de Reyes. ¿Sabe lo que es adorar? Es vivir una vida que esté de acuerdo a lo que Dios dice. Adorar es andar digna y ordenadamente reconociendo los atributos del Rey. ¿Sabe que en esta ciudad nosotros podemos entender y vamos a entender lo que es realmente una adoración? Va a haber esta ceremonia en esta ciudad celestial, esta ceremonia, y vamos a poder entender, y Juan está diciendo, en esta ciudad no es necesario, no va a existir ningún templo, porque nosotros vamos a andar digna y ordenadamente, y vamos a seguir todos los atributos del Rey. Ahora miren lo que escribió una persona. Alguien escribió en cuanto a la adoración esto, dice, solo podemos adorar a alguien que conocemos. Solo podemos adorar a alguien en quien confiamos y solo podemos adorar a alguien a quien amamos. ¿Somos verdaderos adoradores? ¿Conocemos a Dios tanto como para rendirnos y postrarnos delante de Él? ¿Se acuerda Job? Cuando vinieron todas las calamidades de Job, ¿qué hizo Job? Se paró y empezó a levantar la mano y decirle a Dios, ¿cómo se te ocurre hacer esto?
¿Saben lo que Dios hizo? Se postró y adoró. No entiendo lo que está pasando. No sé por qué me pasó todo esto a mí. Pero él se postró y adoró. ¿Saben lo que es adorar? Es andar digna y ordenadamente, reconociendo los atributos del Rey. Eso es andar digna y adorar, andar digna y ordenadamente. Ahora mire, esto será posible en su total magnitud en el cielo sin necesidad de un templo, porque Dios será y el Señor es nuestro templo. Juan se refiere a la presencia divina en la ciudad afirmando enfáticamente que el Señor, y ahí cuando Juan está hablando, mire, vuelva ahí a Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, cuando Juan está hablando, en este pasaje dice, y no vi en ella templo porque el Señor, está hablando del Señor, el texto original dice el único Señor, dice Dios, el único Dios, todopoderoso, el único que tiene esta característica de ser todopoderoso, estará en la ciudad. Él es el único que merece adoración, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el cual nosotros debemos conocer y saber cómo es la adoración. ¿Adoramos realmente a Dios con nuestro día a día, con nuestra vida? La adoración no es un lugar, no es estar en la iglesia y lo voy a hacer ahí solamente. Día a día nosotros debemos adorar. Y Juan está presentando una ciudad, cierto que es una ciudad que va a ser una ciudad anfitriona. Pero también Juan está mostrando, y si hacemos un paralelo ahí con los Juegos Olímpicos, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, lo que más se ha notado que es el encender esa llama olímpica, ¿cierto? Y esa llama olímpica a lo largo del tiempo ha sufrido algunos cambios de cómo debía ser, cómo debía encender. Al principio la aprendía alguien, pero ha tomado mucha notoriedad. Y para los griegos, creían que el fuego era el regalo de uno de sus dioses para la humanidad. Entonces ellos también creían que el fuego tenía ciertas características sagradas. Por eso ellos comenzaron a hacer esto. Los griegos también creían que la llama olímpica representaba pureza y la búsqueda de la perfección. En 1928 empezó con esta tradición, ir a las ruinas de ese mismo templo en Olimpia y encender el fuego olímpico, el cual debía arder hasta que los juegos se terminaran. Y eso está hasta el día de hoy. Pero en 1936 vino una nueva tradición llamada el relevo de la antorcha olímpica. ¿Se acuerda que hay muchas personas que van pasando de ciudad en ciudad? Ahora, escuche esta característica de esas personas que toman la llama olímpica. No es cualquier persona. Son personas elegidas especialmente por las características que tienen de ser personas que tienen un buen testimonio o una buena reputación dentro de la ciudad. No es cualquiera que pasa y lleva la llama olímpica. Eso muestra lo importante que es. Si nosotros vamos al pasaje que vemos ahí en Apocalipsis, el ser el portador de esa antorcha olímpica se considera un gran honor hoy día, ¿verdad? Típicamente se concede este honor a ciertas celebridades y atletas famosos. Por eso vemos personas famosas casi que están haciendo esto, pero también se les concede este honor a ciertos residentes locales donde la antorcha está pasando, residentes con un registro de servicio fiel a su comunidad. La pregunta es, en el cielo, en este lugar maravilloso que Dios está preparando, ¿quién podrá ser la celebridad más grande en esta ciudad de oro? ¿Quién es el siervo más fiel de todos? Miren lo que dice Juan, versículo 23. Apocalipsis capítulo 21, ahí Juan escribe en el versículo 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y quién es su lumbrera? El Cordero es su lumbrera. Él es la persona más capaz, ¿cierto?, de poder alumbrar. Ahora, pero esto es mucho más todavía, porque el Señor Jesucristo, no solo Él lleva la llama, sino que Él es
la misma luz que brilla eternamente con la gloria de Dios. No necesitamos a alguien que vaya trasladando la llama y que se encienda esta llama y que cuidemos que no se acabe nunca más, sino que Él, Cristo, es la lumbrera. Mira lo que Dios está diciendo, en ese lugar va a haber una lumbrera, igual como en los Juegos Olímpicos va a haber una lumbrera que va a estar alumbrando constantemente y es la gloria de Dios, la eternamente, ¿cierto?, considerado como la gloria de Dios. Miren lo que dice este teólogo, Joseph Seiss. Él escribe sobre esta lumbrera eterna y esto es lo que él comenta. Miren lo que dice él. Ese resplandor, refiriéndose a lo que Juan está diciendo acá, no es producto de la combustión de algún material como lo son hoy día, ni por el consumo de combustible que necesita reemplazarse cuando se quema un suministro, porque es la luz no creada de aquel que es la luz. ¿Se acuerdan Génesis 1? ¿Qué dijo el Señor? Hágase la luz, y la luz fue hecha. Él es la luz, dice, otorgada por y por medio del Cordero como la lámpara eterna a los hogares, corazones y entendimientos de sus santos glorificados. Eso es lo que va a hacer esta lumbrera. El Señor Jesucristo va a ser esa lumbrera que va a alumbrar todo en nuestro día a día, en nuestra vida en el cielo. Ahora, ¿sabe usted que para algunas personas la luz es una molestia? Para algunas personas, cuando cosas salen a la luz es una complicación. ¿Sabe por qué? Porque la luz evidencia todo lo que es malo. La luz evidencia todo lo malo que estamos haciendo, todo lo incorrecto. Cuando nos sometemos a la luz, hay personas que les molesta la luz. Les molesta estar en la luz. ¿Por qué? Porque hay algo que están haciendo, no están haciendo bien. Ahora mire, la luz, cuando hablamos nosotros de este tipo de luz, de esta luz que viene de Dios y que alumbra nuestra vida, nuestro día a día, nosotros vemos en la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel en Hechos capítulo 16? ¿Dónde los puso el carcelero? Los puso en el calabozo de más al fondo, el más oscuro. ¿Qué es lo que sucedió ahí? La luz de Dios llegó hasta ese lugar porque ellos tenían la luz de Cristo en sus vidas. ¿Y qué pasó? Irradió a toda la gente alrededor. Mira lo importante que es la luz. Nosotros, dice Mateo 5, dice que vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Nosotros somos portadores de la luz de Dios. En ese lugar, en el cielo, esta luz se va a evidenciar y no va a haber ningún lugar en oscuridad. Cuando Pablo estaba con Silas, esto es lo que pasaba. Aún esa luz tenía, ¿cierto?, esa capacidad para hacerles cantar en las noches más oscuras. Miren lo que pasaba cuando Pablo estaba camino a Damasco. ¿Qué es lo que brilló alrededor de él? Una luz tan fuerte, tan potente, era la luz de Dios que lo tiró del caballo y cambió la vida del apóstol Pablo para siempre. Era Saulo, después de ahí fue el apóstol Pablo. En ese momento la luz de Dios brilló y cambió su vida completamente. Mire, quiero que lea este pasaje en Éxodo capítulo 34, versículo 29. Éxodo 34, versículo 29, cuando Moisés bajó del monte, luego de estar en comunión con Dios, escuchando las órdenes y lo que Dios quería que él hiciera. Miren lo que sucede. Éxodo, capítulo 34, versículo 29. Miren lo que dice este pasaje. Moisés tenía el privilegio de hablar con Dios, nos dice ahí el texto que hablaba con el Señor cara a cara, pero miren lo que sucedía, Éxodo 34, 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Mira lo que hace la luz de Dios.
La luz de Dios no solo nos va a iluminar el camino, hace que resplandezca en nuestra vida y la gente se daba cuenta. ¿Sabes que era tan resplandeciente? El texto dice que era tan resplandeciente la imagen de Moisés que las personas tenían miedo. Algo había en él. ¿Qué era? Era la luz de Dios que estaba reflejándose en su vida. Mira un pasaje ahí en Isaías 24, 23. No lo busquen, le leo lo que dice para que avancemos. Con referencia al tiempo de que aparece esta ciudad, mira lo que va a suceder con la luna y el sol. La luna y el sol son las lumbreras mayores que nosotros tenemos. Pero mira lo que dice Isaías, escribe en Isaías 24, 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. ¿Sabes por qué? Porque no son nada con la lumbrera que es Cristo en el cielo. ¿Podemos entender lo que es ese lugar? ¿Podemos imaginarnos lo que es realmente llegar a ese lugar? La luz de Dios iluminando este hermoso cielo. Miren, no olvidemos que el propósito de Dios para cada uno de quienes somos sus hijos es que andemos en luz. Es lo que el mismo apóstol Juan escribe. El apóstol Juan escribe ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Habla de lo que significa andar en luz. Cuando la Biblia habla de andar en luz, está hablando de una conducta. Está diciendo que nosotros debemos estar viviendo en la luz. Todas las cosas que hacemos deben estar expuestas a la luz. ¿Estamos listos para que nuestra vida sea alumbrada completamente? ¿O hay algo que no nos gustaría que aparezca? Mira, si saben tal cosa, ¿por qué a veces borras mensajes en tu teléfono? ¿Por qué borras el historial de tu cuenta, de tu YouTube, de todos lados? ¿Sabes por qué? Porque seguramente hay algo que no quiero que otro sepa. Porque sabemos que si la luz alumbra, me va a traer problemas, me va a traer complicaciones. Un cristiano debe andar en la luz. Mira lo que dice el texto en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Saben lo que afecta nuestra comunión entre nosotros? Nuestra relación en la oscuridad. El no andar en la luz, el esconder cosas, el no dejar que otros sepan lo que yo estoy haciendo, viviendo, el no buscar ayuda, el no dejar que lo que Dios tiene en mi vida vaya cambiando. Mira lo que dice Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, ahí está nuestra barra, ¿cierto? El Señor pone acá arriba, esto es, como Él está en luz. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La ciudad celestial va a irradiar una luz tan brillante que parecerá de día. No va a haber nada de oscuridad, ninguna cosa va a estar oscura. La ciudad celestial resplandecerá única y exclusivamente por la gloria del Cordero. Él es la lumbrera, en lo que Juan está diciendo. ¿Te dan ganas de estar en ese lugar ya? Donde no va a haber nada oscuro, no va a haber nada de dudas, porque la luz va a alumbrar todo y no va a haber nada. ¿Qué pasará? ¿Qué estará pensando? ¿Qué será esto? No va a haber absolutamente nada de esto. Tenemos esa ciudad anfitriona. Tenemos la antorcha que va a estar brillando, pero mira lo que Juan también nos dice. Juan nos habla de un desfile de naciones y en estos Juegos Olímpicos están desfilando naciones. En el año 1908 los Juegos Olímpicos se trasladaron desde Roma, donde eran inicialmente, hasta Londres. Y ahí en Londres, por primera vez en la historia olímpica, la ceremonia inaugural incluyó a todos los atletas desfilando detrás de sus banderas. Eran más de 2.000 competidores que desfilaron con un gran orgullo patriótico. Yo estoy representando a mi país. Cuando hay un abanderado, ¿cierto? Él toma la bandera y es la persona que se siente más importante del grupo. ¿Sabe que así debiéramos vivir nosotros? Con la bandera de soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano del cielo, por eso pusimos eso ahí. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que somos, gracias a la obra de Cristo.
soy ciudadano del cielo. Y el apóstol Juan está diciendo esto hermoso ahí en este desfile. Mira lo que describe él en esta escena maravillosa, en la visión de Juan. Es el patriotismo por el reino de Dios lo que él está describiendo. Mira el versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas. La luz de Dios. Yo voy a vivir de acuerdo a la luz de Dios. Me voy a identificar con esa luz. Yo me voy a identificar como un ciudadano de esta ciudad. Todos nosotros debemos ser abanderados de la ciudad celestial. Y él dice, los reyes de la tierra traerán su honor y gloria a ella. El versículo 26 también hace relación a esto, como los reyes de la tierra traen honor a ella. Mira lo que dice el 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Esto es lo que va a suceder ahí en el cielo. Pueblos de toda lengua, tribu y nación, tanto judíos como gentiles estarán unidos como pueblo de Dios. Cada creyente será totalmente igual en la eterna ciudad capital. Naciones, la palabra naciones que habla ahí está hablando de pueblos, o también son etnias. La palabra etnias para nosotros se traduce con más frecuencia como gentiles. Y esta idea no es que se mantendrán las identidades de las naciones en el estado eterno, sino todo lo contrario. No es que va a ser cada uno de una nación, sino que todos vamos a ser una sola nación. Pueblo de toda lengua, tribu y nación, tanto judíos como gentiles, estarán unidos como pueblo de Dios. Las personas de cada tribu, lengua y nación entrarán en la ciudad eterna en un gran desfile, convirtiéndose en una sola nación, bajo el Dios del universo. Mire, cuando estos son los aros, ¿cierto?, olímpicos. Nosotros debemos saber que es el deseo de la tradición olímpica, por eso comenzaron a hacer esto, la hermandad entre las naciones, que todos seamos uno. Eso es lo que está persiguiendo el mundo siempre. La bandera olímpica contiene esos 5 aros interconectados que simbolizan los 5 continentes del mundo, y esto simboliza la amistad de las naciones. Eso quiere decir los aros conectados. Pero además también cada color de cada aro significa o representa el color, porque cada bandera del mundo por lo menos tiene uno de estos colores. Por eso eligieron esos 5 colores. ¿Qué están queriendo buscar? Esa unidad, que no va a ser posible nunca, porque va a ser solo en el cielo. Juan nos está diciendo que esta idea que está dando ahí, no está hablando, como dice el versículo 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Eso va a ser imposible acá, pero sí va a ser posible en el cielo. Mire por qué. Porque nosotros necesitamos un corazón nuevo. No es un problema político, no es un problema económico, no es un problema que no nos unimos porque hay diferencias, sino porque no hay un corazón unido. Y el único que puede unir nuestros corazones es Cristo, cuando cambie nuestro corazón, cuando nos dé y nuestro corazón se convierta completamente a Él. Aquellos que hemos sido redimidos y nuestros corazones han sido limpiados, podemos estar juntos y podemos demostrar esa unidad sin importar absolutamente nada. Clase social, ni ningún tipo de idea, de ideología. Eso es lo que va a suceder ahí en el cielo. Estos redimidos un día, cierto, vamos a desfilar bajo esa nueva bandera y todos en igualdad. No la igualdad que el mundo está hablando hoy día, sino realmente vamos a ser una sola nación. Miren lo que añade Juan en el versículo 26, después de la Nueva Jerusalén. Dice ahí en el versículo 27, dice, no entrará en ella, es 25, está mal ahí el texto. 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En una antigua ciudad, las ciudades antiguamente, ahí en el tiempo que Juan escribe, eran ciudades que estaban amuralladas.
¿Sabe para qué era esa muralla? Para proteger la ciudad, para proteger la gente, obviamente, de invasores, de merodeadores, de delincuentes y otros individuos que eran potencialmente peligrosos, escondidos en la oscuridad. El que no habrá noche en la eternidad y el que las puertas de la Nueva Jerusalén nunca serán cerradas, refleja la completa seguridad de la ciudad. Cuando Juan escribe que las puertas están siempre abiertas, esto es lo que él nos está comunicando claramente, que esta ciudad no tiene ninguna amenaza. No hay ninguna amenaza de nada, de ningún tipo ahí en el cielo. Y él dice, las puertas están siempre abiertas. Esto es posible porque Dios mismo está sobre el trono. Él es el Rey, Él es el Dios que está gobernando todo este lugar. Y dice, y no solo eso, sino porque cada habitante del universo ha sido transformado internamente. Eso es lo que hace una ciudad sin peligro. No hay nada que me motive a hacer algo malo, no hay nada que me motive a pecar, a robar, ninguno de este tipo de cosas. Acuérdense que veíamos en el versículo 4 que ya no hay nada de eso, las primeras cosas pasaron. Ahora mire el versículo 27 y nos da la razón del por qué. El por qué no va a haber nada y hay tanta seguridad en esta ciudad. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Miren lo que Dios ha hecho ya. En este momento cuando Juan está escribiendo, Dios ya habrá lidiado con el pecado y con los pecadores. El Señor, ¿cierto? Y hace que los creyentes serán confirmados en santidad y su estado glorificado. ¿Se acuerdan lo que cantábamos? Santo, santo, santo. Vamos a disfrutar de esa santidad ahí en el cielo. Ahí vamos a tener esa santidad que hoy día, ¿cierto? Nuestra santidad es esa santidad progresiva que debe ir en aumento. Pero ahí va a ser una santidad perfecta. Vamos a vivir una vida realmente santa. La naturaleza pecaminosa habrá sido completamente erradicada de sus cuerpos. Mire el apóstol Juan. Escribió anteriormente, ahí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, escribe a la iglesia, dice, seremos tal como Él es. Seremos tal como Él es. ¿Cómo es el Señor Santo? Vamos a ser como Él, vamos a vivir como Él. Por eso que está diciendo ahí, no entrará ninguna de estas cosas. En nuestro estado glorificado seremos perfectos. Finalmente viviremos sin pensamientos impuros, sin motivos egoístas, sin impulsos carnales o acciones pecaminosas. Es lo que el apóstol Pablo está escribiendo ahí en Romanos 8:30, cuando habla de que somos glorificados. A eso se refiere. No va a haber absolutamente nada que contamine nuestro cuerpo. Imagínense lo que va a hacer eso. Cada aspecto de su ser va a funcionar en perfecta justicia. Nuestras mentes aprenderán acerca de Dios, se someterán a Dios, amarán a Dios con un afecto y enfoque que hoy día nosotros no podemos entender. Vamos a enfocarnos solamente en Él, vamos a amar a Dios realmente como Él merece que nosotros le amemos. Miren lo que escribió este autor. Este autor escribe en cuanto a este aspecto ahí en el cielo, y esta perspectiva, y él dice así, nuestra perspectiva será perfeccionada, nuestra conciencia libre de toda culpa, nuestra apreciación por la obra expiatoria de Cristo, solo va a crecer a través de la eternidad. Me encanta eso. Nuestra perspectiva de lo que Cristo hizo por nosotros solo va a crecer en la eternidad. Cada día va a ser más agradecimiento por estar en ese lugar, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros disfrutaremos por siempre de vivir y servirle con libertad y sin restricciones, como fuimos diseñados para vivir originalmente. Dios nos hizo para eso. Dios nos hizo para vivir eternamente con Él y junto a Él. Mire, escuche esto, no habrá posibilidad de que un Adán y Eva pequen, porque ya habremos sido santificados, confirmados para siempre en santidad, sin el potencial de pecar otra vez. ¿Sabe por qué? Ahí está la razón, dice Juan. Porque los únicos que están en la eternidad son aquellos que han obtenido pasaporte a través de la sangre de Cristo.
No le va a servir su pasaporte que nos timbra todos los domingos. Esa es una idea, ¿cierto?, para poder ilustrar lo que va a ser la sangre de Cristo. Juan escribe por última vez ahí en el versículo 27, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mire lo que quiere decir esto. Esto quiere decir que nadie que no sea salvo entrará en la bendición eterna de la nueva creación de Dios. Solo quienes creen en Cristo tienen vida eterna y sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero que da derecho a la ciudad celestial. ¿Se acuerda que vimos eso? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu nombre? Bienvenido. Acá está. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y mire cómo termina Juan este capítulo. Juan termina parecido a cómo comenzó, contándonos qué es lo que no habrá más en el cielo. ¿Se acuerda que vimos que no habrá más llanto, no habrá dolor? Ahora termina diciendo que no habrá nada inmundo, no habrá nada abominable, no habrá nada más de mentira en la ciudad celestial. Así va a terminar este capítulo. Así termina Juan de describir esto. Mire lo que escribe J. Vernon McGee en su comentario sobre el libro de Apocalipsis. Él dice, entre esas multitudes no hay ninguno que traiga mancha o pecado. No va a haber absolutamente nadie que traiga mancha o pecado. Cuán superior es esta ciudad aún al jardín del Edén, donde la mentira de Satanás abrió una entrada para el pecado. Ni la mentira ni el mentiroso entrarán por los portales de la ciudad celestial de Jerusalén. Nada, no va a haber nada. Por eso Juan dice, las puertas están abiertas, podemos entrar, salir, vamos a disfrutar de esa luz eterna, vamos a disfrutar de esta ciudad anfitriona. Mire cómo termina diciendo J. Vernon McGee, dice, todos los moradores no solo han sido redimidos del pecado, sino que han perdido su gusto por el pecado. ¿Me gustaría sentir eso hoy día? Ya no me atrae el pecado, ya no siento nada por el pecado. Va a haber un día que va a suceder eso en nuestra vida. Ellos han pasado a través de las puertas que nunca pueden cerrarse. Y el disfrute en esta ciudad celestial y gloriosa no está restringido a la iglesia nada más, aunque ellos son los que moran allí. Nosotros vamos a vivir ahí. Nosotros vamos a estar eternamente en este lugar, en la ciudad celestial. Miren lo que nos debe hacer pensar esto, a lo que nos debe llevar una reflexión. Y esto debe ser una aplicación para nuestra vida. Miren lo que Juan nos dice. Juan nos hace saber que la ciudad celestial no tendrá iniquidad, que nuestras vidas no tendrán impurezas, que nuestra adoración no tendrá interrupción. Miren, quiero complementar eso con lo que dice Samuel Pérez Millos. Dice, es por esto, porque no vamos a tener iniquidad, no habrá impureza en nuestra vida, no habrá interrupción en nuestra adoración. Es por esto que Dios demanda una vida santa de sus hijos, no solo para lo que tiene que ver con un futuro en gloria, sino con el presente de cada día. La vida santa no es una opción posible o deseable, sino la forma natural propia de la vida de quien ha sido salvado e identificado con Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo hoy día, acá, antes de la eternidad. El poder desear, el vivir una vida como un hijo de Dios, un salvado. Miren lo que Dios nos llama a cada uno. Dios nos llama por medio de este pasaje de Apocalipsis a revisar nuestra conducta delante de Dios y a volvernos a Él sin condiciones para vivir conforme a su voluntad. Vivir una vida santa mientras esperamos el momento glorioso del encuentro con nuestro Señor. A eso nos llama Dios cuando nos muestra estas verdades. Ahora, ¿sabe cuándo es posible eso? Eso es posible cuando nuestra perspectiva es el cielo. Cuando nuestra vida es en la eternidad. Estamos mirando hacia allá. Quiero terminar leyéndole la historia o parte de la historia de un gran hombre, como es Moody, Dwight L. Moody. Usted sabe que Moody fue un hombre que
es considerado el evangelista más grande que ha existido. Nadie daba un peso por él. Era un hombre tosco, era un hombre rudo. La gente que de su iglesia decía, ¿qué va a resultar de un hombre así? Y miren lo que Dios hizo. Él un día abrazó la verdad, él se abrazó a la palabra de Dios y compartió a tantas personas. Y no solo él dejó un legado de lo que compartió, usted puede ver y encontrar estudios, mensajes de él, pero sabe que él, el legado más grande que él dejó fue en los últimos días de su vida. Y en el último día de su vida, miren lo que sucedió. El 22 de diciembre de 1899, Moody se despertó para ver su último amanecer invernal. Como durante la noche su debilidad había ido en aumento, se expresaba con palabras lentas y medidas. Mira lo que él decía. Dice, la tierra retrocede, el cielo se abre delante de mí. Eso estaba pensando él en ese día que él falleció. La tierra retrocede y el cielo se abre delante de mí. Su hijo, Will, que estaba cerca, cruzó rápidamente la habitación para estar junto a su padre. Padre, ¿estás soñando?, dijo él. No, le dice Moody, esto no es un sueño, es hermoso, es como un trance. Si esta es la muerte, es dulce. Dios me está llamando y debo ir. No me pidas que regrese. Dios me está llamando y debo ir, no me pidas que regrese. En ese instante, la familia se reunió alrededor de él y momentos después el gran evangelista falleció. Este fue su día de coronación, un día que había guardado con expectativas durante muchos años. Anhelaba estar en el cielo. Ahora estaba con su Señor. En el servicio del funeral de Moody, reflejó esta misma confianza. No hubo desesperanza de su familia. Los seres queridos se reunieron para cantar alabanzas a Dios en un triunfal culto de ida al hogar. Muchos recordaron las palabras que el evangelista había expresado a principios de ese año en la ciudad de Nueva York. Miren lo que él expresó. Cuando él dijo estas son las verdades lo que él puso y que alimentaba su corazón. Él dijo, algún día leerán en los diarios que Moody está muerto. No vayan a creer una palabra de lo que lean. En ese momento estaré más vivo de lo que ahora estoy. Nací en la carne en 1837, nací del Espíritu en 1855. Lo que es nacido de la carne posiblemente muera. Lo que es nacido del Espíritu vivirá para siempre. Lo que es nacido del Espíritu vivirá para siempre. ¿Y sabe dónde vamos a vivir para siempre? En ese lugar que él anhelaba, en el cielo. En ese lugar donde están las personas que usted ama. En ese lugar donde debemos desear estar día a día. En ese lugar donde nuestra adoración va a ser una adoración sin ninguna interrupción. En ese lugar donde no va a haber nada que interrumpa nuestra comunión con Dios, como lo es el pecado hoy día. Moody, como todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos este futuro esplendoroso en la ciudad celestial. Y este futuro que todos podemos disfrutar de esa gran ceremonia inaugural va a ser ese futuro que podemos disfrutar porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está su nombre ahí? ¿Está inscrito ahí ese nombre? Si está inscrito ese nombre en el libro de la vida del Cordero, ¿sabe lo que nos debe llevar a vivir como vivía este hombre? Anhelando vivir una vida en luz, andar como un hijo de luz, vivir una vida que no tenga nada que esconder. Mire, quiero leerles esto último. Estaba leyendo un comentario de Warren Wiersbe y mire qué interesante es entender lo que significa andar en luz. Él escribe, dice, andar en la luz significa ser sincero con Dios, con nosotros mismos y con los demás.
Eso significa que cuando la luz nos revela nuestro pecado, nosotros lo confesamos inmediatamente a Dios y rogamos su perdón. Si nuestro pecado hiere a otra persona, le pedimos también perdón a ella. Andar en la luz significa honradez, obediencia y amor. También incluye seguir el ejemplo de Cristo y andar como Él anduvo. Eso es andar en la luz. Una persona que tiene su mirada en el cielo va a vivir de esta manera. No hay otra forma de vivir. No hay otra forma. Eso es abanderarse como un ciudadano del cielo. Y es a lo que Dios nos llama. El Señor está preparando una ceremonia inaugural maravillosa donde vamos a disfrutar, pero podemos disfrutar desde hoy en adelante este lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Le invito a que pueda tener un minutito de oración ahí en su corazón. Y tal vez es necesario darle gracias a Dios por lo que Él está preparando para nosotros. Este lugar maravilloso. Tal vez es necesario decirle al Señor, esa bandera que me identifica como un hijo tuyo no debiera llevarla. Porque cuando la gente me ve, no ve a un abanderado, uno que tiene patriotismo por el lugar donde va a estar. Tal vez, si la luz nos alumbra, tenemos tanto que explicar, que esconder, que no queremos que sepan. Tal vez tenemos que pedir perdón y decir, Señor, ayúdame a vivir como un ciudadano del cielo. Señor, agradecemos por tu palabra que nos anima, nos ayuda. Que esta ceremonia inaugural en el cielo sea tan especial para cada uno de nosotros, porque estamos y vamos a entrar en el mejor lugar que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Pedimos para que nos ayudes para alcanzar a otros. Nunca vamos a dejar de pedir que pongas en nuestro corazón ese deseo de alcanzar a otros, pero también de que nuestra vida sea una vida que impulse a otros a querer conocerte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos y guíanos para poder vivir como ciudadanos del cielo. En Cristo Jesús. Amén.